No sé cómo empezar esta historia. No tengo claro de qué se trata. No sé si es sobre mí, sobre mi papá, o una historia de espías, de un agente del MIR infiltrado en la DINA. Por eso voy a comenzar por la bailarina. Se me apareció en un sueño. El espacio me recordaba el lugar donde jugaba con mi papá cuando niño. Ambos episodios, el niño y la bailarina, parecían haber ocurrido en el mismo momento y en el mismo lugar, pero en una dimensión distinta. Quizá, durante años, ambas imágenes vagaron por el tiempo y el espacio. Se juntaron con otras imágenes con las que no tenían ninguna relación. Hasta que por alguna razón, probablemente puramente estadística, ambas imágenes se encontraron. Decidí volver. Quería estar seguro. Tomé algunas fotografías y realicé varios planos del ombú. El primero, un plano fijo desde unos 100 metros de distancia. Pensé que así podría dimensionar bien su tamaño. Caminé a su alrededor. Recordé a otros niños que también jugaban ahí. Cuando estaba casi terminando de grabar, vi la foto de un tipo pegada a la corteza. Nunca lo había visto antes. Decidí investigar. Descubrí que había sido un agente de la DINA asesinado en ese mismo lugar por sus propios compañeros. Su nombre era Carlos Carrasco Matus. Lo mataron por colaborar con una de las organizaciones armadas de resistencia a la dictadura, el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Me propuse buscarlos en la ciudad de Santiago. Recorrer sus calles me llena de dudas. Pienso en Carlos, pienso en mi padre y en las miles de veces que he caminado por este mismo lugar. Me parecía que la tragedia de Chile, o al menos la que a mí me contaron, se resumía muy bien en la biografía del extraño que había profanado mi templo. Quiero entender qué fue lo que pasó, cómo lo convirtieron en un agente de la DINA, cómo se convirtió en un militante del MIR.
Imagino una ciudad silenciosa, dividida en bandos profundamente comprometidos con un objetivo y un proyecto. Los imagino a ambos moviéndose con sigilo, casi sin dejar huellas. No me calza esa imagen con lo que veo a través del lente de mi cámara. Una ciudad fragmentada, compartimentada, sin objetivos y sin proyectos. Siguiendo las huellas de Carlos, llegué a la población donde vivía, la Santa Victoria. Aquí su imagen es venerada con devoción. Sus hermanos, Sergio y Patricia, organizan año a año la velatón del 11 de septiembre, donde su figura tiene un rol protagónico. Creemos que tenemos que estar siempre vigentes, buscaremos hoy día más que nada la necesidad de que sean llevados a juicio los torturadores, los criminales, los genocidas que hoy día claman por piedad. Que se apaguen las guitarras, que la patria está de duelo, nuestra tierra se oscurece. Mataron al guerrillero, que se apaguen las guitarras, que la patria está de duelo, nuestra tierra se oscurece. Mataron al guerrillero, en Tiltil lo mataron los asesinos. Su espalda está sangrando sobre el camino ahí sí, ¿quién lo diría? El que era nuestra sangre, sol, nuestra realización. El año 74, Carlos comenzó a trabajar como agente de la DINA. Allí se convirtió en el Mauro. Carlos tenía una idea muy abstracta e idealizada del terror. El Mauro lo experimentó en sus expresiones
más concretas. A veces se le nublaba la vista y solo podía percibir el llanto de gargantas desgarradas o el hedor de cuerpos que a fuerza de golpes y electroshocks ya habían perdido por completo su voluntad. Mientras el Mauro pasaba sus días en los centros de detención clandestinos, Tejas Verdes y Cuatro Álamos, Carlos intentaba recuperar el contacto con sus antiguos compañeros de militancia. Uno de ellos, Alejandro Fuentes, consigue reunirse con él. Carlos habla y llora desesperado. Le cuenta que ha detenido a compañeros, que ha visto cómo los torturan y que pronto él mismo tendrá que torturar. Alejandro le plantea que tiene que aprovechar su posición, que de ahora en adelante todo lo que vea, todo lo que escuche, debe ser informado al partido. Y resulta de que esta es la misma chapa que tiene la puerta hasta el día de hoy, desde que ella la levantó, pues Carlos todavía estaba cuando yo sentí el clip de las chapas que él llegaba, ¿no? Ese clip me quedó muy grabado porque por los años después, cuando él desapareció, muchas veces yo soñaba que sí no estaba soñando, que era real, que sentía el clip de la chapa de la puerta y que Carlos entraba. Su espacio y su dormitorio estaba acá al final del pasillo. Con los años, por mucho tiempo, mi madre mantuvo su pieza, ¿no? Con sus cosas. No quería ella deshacerse de su ropa, nada de eso. Entonces le mantuvo su pieza intacta por mucho tiempo, muchos años. Y en este espacio final del sitio, él era el dormitorio de Carlos. Específicamente ahora la casa está un poco remodelada, pero en ese espacio tenía el dormitorio con mi otro hermano, porque ellos eran 4 hombres, entonces tenían un dormitorio grande. Y eran como las 11, 12 de la noche y nos daban los cómputos en la radio, nosotros todos pegados a la radio. Hasta que a última hora dicen que sí, que Salvador Allende ganó la presidencia. Y nunca me olvido de que Carlos fue a buscar su bandera del Mapu y se fue corriendo por la calle en la noche, ya eran las 11 de la noche, por el medio de la calle con su bandera hacia Recoleta, porque fue al centro a celebrar. Y siempre me veo esa imagen de él corriendo y alejándose por el medio de la calle, corriendo solo, con su bandera para allá, pues, a tomar un bus para poder ir al centro a La Moneda. Y el día que tenía que ir a postergar el servicio militar como estudiante, porque en ese tiempo ellos presentaban un certificado de que estaban estudiando y no era obligación hacerlo, él se quedó dormido, porque anduvo toda la noche haciendo rayado y no fue a postergar el servicio militar. Él salió en la primera plana de un diario con el brazalete que le pusieron de identificación a los conscriptos naranja, sujetando su fusil en La Moneda. Patricia recuerda hasta el más ínfimo detalle de la vida de Carlos.
Yo en cambio de mi padre solo conozco historias remotas. Mi madre me contó, pocos años después de su muerte, sobre un mítico viaje que realizó a la Unión Soviética. El Partido Comunista lo envió a ese país a un curso de formación política y militar. Esa historia me apasionó. Me transformó en un niño poseído por una extraña obsesión con la acabada Unión Soviética. Decidí buscarlo en sus objetos. Mi casa estaba plagada de ellos. Libros sobre la historia de Rusia e ilustraciones extrañas, llenas de colores, me ayudaban a reconstruir ese mundo. Una de ellas me llamó particularmente la atención. A diferencia de las demás, era completamente opaca. Por atrás tenía una leyenda en ruso. La miraba de forma tan obsesiva que mi madre decidió sacar el cuadro de mi pieza. Mucho tiempo después, supe que el nombre de la ilustración era la respuesta de los cosacos al sultán y representaba una supuesta escena de la historia ucraniana ambientada en 1676. Al iniciar este proceso, usted viaja a la Unión Soviética. ¿Cómo en qué año? En el año 82, más o menos 83. Que mi papá, digamos en esa época, pero no estoy seguro exactamente el año, pero era no sé si 84 por ahí. Sí, yo estuve allá hasta como el 85. Hacer un curso de clandestinidad en la Unión Soviética. Claro, y era del Partido Comunista. Entonces, tengo como una foto. Estuve con él. Yo tengo que estar. Oye, pero ¿sabes qué? Que me puedes pasar mis lentes, los dejé en la vidriera de afuera porque veo poco. A donde están las botellas dejé mis lentes, si me los puede traer. Está más grande. Pucha, veo los contornos, pero con los lentes voy a verlo bien. Mira, lo que sí, porque son los mismos años. Entonces yo creo, no están. ¿Puedo cortar para irlo a buscar? Sí. Sí, los dejé ahí la entradita. Bueno, yo estaba dispuesta a luchar, pero a sabiendas. Ah, sí lo conoce tu papá. Y tiene mucha pinta ruso él. Te digo, pasa por ruso. Es que
conoció? Sí. Mira, la verdad que nosotros usábamos chapa. ¿Ya? Nunca estuvimos con los nombres verdaderos allá. Era grande. Sí, alto, ¿no? Era alto, sí. No, sí, increíble. ¿Y tu padre de qué falleció? Me estaba enseñando a andar en bicicleta, como que se cayó y se hizo una herida. Y finalmente allá como que se pegó otra cosa, entre que se le agravó la infección y finalmente murió. Intrahospitalaria. Claro, como después de 2 meses más o menos en El Salvador. Qué increíble. ¿Y qué año fue ese? 95 o 96. En septiembre de 1974, Carlos realizó su última entrega. Sospechaba que la DINA estaba muy cerca de descubrirlo. Conocía las consecuencias. Tomás Pizarro, el receptor de la información, recuerda que en la nota se hacían 3 afirmaciones. En primer lugar, la DINA tenía conocimiento detallado de la orgánica del partido. En segundo lugar, el MIR estaba infiltrado por un agente al que los oficiales de la DINA apodaban el Che. En tercer lugar, estaban muy cerca de capturar a Miguel Enríquez, secretario general de la organización de izquierda. Tomás entregó esta información a la militante María López, quien fue detenida horas después. La información nunca llegó a Miguel. El 5 de octubre morirá asesinado en su casa, luego de un largo enfrentamiento con agentes de la DINA. La detención de María Cristina fue el comienzo de la caída de Carlos. Los oficiales de la DINA se enteraron de la fuga de información y comenzaron a investigar. En marzo de 1975 ya conocían la identidad del traidor. El 14 de marzo es detenido en su casa por 2 agentes. Minutos después, los 2 sujetos se dirigieron a la casa de Alejandro Fuentes, amigo y colaborador de Carlos en el MIR. En ese momento ya tenía la absoluta certeza de haber sido descubierto. En la Villa Grimaldi, Carlos fue vendado y engrillado. Después de 2 días de torturas, el oficial Marcelo Morén Brito procede a golpearlo con una cadena hasta asesinarlo. Una vez muerto, su cuerpo fue colgado a una de las ramas del ombú, como una señal para los demás agentes de la DINA.
Paysandú de la Vía Grimaldi es un espacio que recuerdo con nostalgia, una imagen que me exacerba los sentidos, sus ramas, sus recovecos, sus olores, me llevan a un mundo sin preocupaciones, que se vio trastornado con la muerte de mi padre. No entiendo la conexión entre ambas historias, dos episodios acontecidos en el mismo espacio, en el mismo lugar, pero en dimensiones distintas, conectados por pequeñas casualidades, la clandestinidad, la militancia, la Unión Soviética, la muerte y un sueño con una bailarina.